todos los amigos y amigas que nos escuchan en Estados Unidos de habla hispana, Dios los bendiga. Estamos transmitiendo desde México, desde Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, en vivo esta conferencia. Vamos a mandar un fuerte aplauso a todas esas personas que en este momento nos están escuchando. Dios los bendiga. Campus allá Roswell, Chihuahua, Huachochi, Dios los bendiga. Mándenos un aplauso. Vamos a hacerlo mejor. Ayúdenme, vamos a hacerlo mejor. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Dios los bendiga. Dios bendiga a todas las personas que en este momento nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, medios, en el nombre de Jesús. Vamos a declarar fuerte nuestra visión. Ahí está, declárela conmigo, todo mundo. Vamos a hacerlo fuerte. Ahí está en los campus también, en inglés o en español lo podemos hacer, pero vamos a hacerlo fuerte. Y es ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Denle un buen aplauso al Señor. Dios los bendiga. Todos los niños pueden salir a su clase aquí en los campus y usted puede tomar su lugar. También gracias al grupo Alabanza, Dios los bendiga, y a toda la gente. Gracias a toda la gente, pueden sentarse, que hace posible que podamos tener esta reunión y que hace posible también que podamos transmitir este mensaje a todas las personas que nos escuchan tanto en México como en los Estados Unidos. Estoy en una serie titulada Job, el triunfador de adversidades. La vida de Job es una vida muy inspiradora, y es muy inspiradora porque él atravesó por muchas cosas. Y si traen que anotar, anote esto. En menos de 24 horas, Job, en menos de 24 horas, lo perdió todo. Lo perdió todo en menos de 24 horas. A veces la gente pierde cosas a través de la vida, a través de las décadas, a través de los años. Pero este hombre lo perdió todo en menos de 24 horas. Y cuando hablo de perder, hablo que perdió todas sus empresas, todo lo que él le había costado tanto construir. Él lo perdió en menos de 24 horas, perdió todas las empresas que tenía, y eran muchas. Perdió a todos sus empleados, perdió a todos sus colaboradores, a todo su equipo. Él lo perdió en menos de 24 horas. Y por si fuera poco, también perdió a todos sus hijos y a todas sus hijas en una catástrofe que tuvieron, y todos murieron, ya todos los perdió. Y por si fuera poco, en menos de 24 horas el hombre había perdido su salud. Tenía una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies que lo dañaba, lo lastimaba, lo hería. Dice que había gusanos en su piel y de su piel supuraba pus. Era una enfermedad tremenda, ¿verdad? Y por si fuera poco, tenía amigos que se volvieron en su contra. Lo había perdido todo, había perdido la confianza, el cariño de su esposa, que en vez de apoyarlo, ¿verdad?, lo maldijo, ¿verdad?, lo instó a que se apartara de Dios, etcétera. Lo más interesante de esta vida es que este hombre superó eso, superó todas estas adversidades, porque Dios estaba con él. Y deben saber esto: cuando Dios está con uno tiene el poder para superar cualquier adversidad. No es suficiente tener dinero y cosas materiales, que eso no es malo, pero uno en la vida necesita a Dios. Uno en la vida necesita acercarse a Dios. Dios es más que dinero, Dios es más que ropa, que carros, que casas, que propiedades, que negocios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Vayan conmigo a Job, capítulo 42, versículos del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco, dijo Job, que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, y de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y hoy les voy a compartir 3 verdades muy sencillas, pero muy, muy poderosas en el nombre de Jesús. Y vamos a la primera verdad. Job sabía esto: el poder de Dios es ilimitado.
Job dijo estas palabras. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Y voy a decirlo así: Job pasó por pruebas muy difíciles, pero nunca dejó de pensar en esta verdad que estaba en su corazón. El poder de Dios es ilimitado. Y él sabía algo muy importante. Él sabía: yo puedo estar en una situación bien complicada ahora mismo, pero tengo un Dios cuyo poder es ilimitado. No tiene límites. Y yo no sé por qué tú estés pasando en este momento, no sé cuál sea tu situación, pero hoy vengo a decirte esta verdad: Dios todo lo puede. El poder de Dios es ilimitado. Él sigue sanando, sigue restaurando, sigue cambiando, sigue prosperando, sigue bendiciendo, porque su poder es ilimitado. En el nombre de Jesús. Tú puedes, Job sabía que él lo podía sacar de cualquier situación. Tú me puedes sacar del pozo de la desesperación. Tú me puedes llevar a otro nivel. Tú me puedes bendecir, tú me puedes sanar. Job lo sabía. En algún momento de las escrituras dice la Biblia que Job dijo: aunque él me matare, en él voy a esperar. Porque él sabía que Dios tenía todo poder. Él tenía un poder ilimitado. Muchos de nosotros nos sentimos impotentes ante la adversidad, ante las situaciones, en el trabajo, en la empresa, con el jefe, con lo que está pasando ahora mismo en tu vida. Pero debes saber algo: el Dios en el que tú has confiado tiene un poder ilimitado. El Dios en que tú confías todo lo puede. Puedes celebrar eso. El Dios en que tú confías todo lo puede, en el nombre de Jesús. Lucas 1:35 dice: porque nada hay imposible para Dios. Dios es especialista en imposibles. Hay gente que dice: ya mi matrimonio no tiene remedio. Yo he visto tantos matrimonios a través de tantos años de servir a Dios. He visto matrimonios que ya estaban literalmente acabados, matrimonios que ya no tenían remedio, matrimonios de todo tipo, matrimonios donde vivían en la misma casa, pero eran dos extraños dentro de la casa. Matrimonios donde ya se divorciaron, ya firmaron los papeles, cada quien vive en una ciudad aparte o en la misma ciudad pero en casas diferentes. Y ver cómo Dios restaura ese matrimonio, cómo Dios vuelve a restaurar esa relación que se había perdido. Personas que estaban perdidas en la avaricia, en la codicia, personas que estaban perdidas en el alcohol, en las drogas, personas que estaban totalmente perdidas, lejos de Dios. Y ver el poder de Dios ilimitado, ver a Dios obrando, porque para Dios no hay nada imposible. El enemigo tiene poder, sí, pero el poder del enemigo es limitado. Sin embargo, el poder de nuestro Dios es un poder ilimitado. La Biblia dice que los atributos de Dios es que Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es inmutable, Él no cambia, todo lo sabe, todo lo puede. Ese es el Dios en que hemos creído. Y Job, en medio de su adversidad, él sabía y él declaraba: yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tal vez para ti te sientes que no sabes cómo, no sabes por dónde, pero hoy vengo a decirte que el poder de Dios es ilimitado. Hoy vengo a darles el testimonio de Abraham y Sara. Dios les dio una promesa, como te hago promesas a ti. Les dijo: yo les voy a dar un hijo, pero va a ser un hijo de ustedes. No van a tener que adoptar un hijo, que eso no es malo, pero va a ser un hijo de ustedes. Pero Abraham tenía 100 años. Cuando la pastora y yo vimos a una mujer embarazada de edad, esta mujer ya andaba, creo que después de los 50, vivía aquí en esta ciudad. Y fue la primera vez que yo vi una mujer ya más de 50 años, más o menos, creo, yo no sé qué edad tendría. Ella ya tenía hijos grandes y ella quedó embarazada. Pero Abraham tenía cerca de 100 años, Sara andaba quizás en los 95, 96 años. Ya tener hijos a esa edad parece imposible. Entonces Dios le había dicho a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham lo creyó, pero Dios necesitaba hablarle a Sara también y decirle a Sara también que él le iba a dar un hijo a ella. Así es que llegó Dios a donde ellos vivían. Y sabiendo Dios que Sara estaba detrás de la carpa del otro lado de la puerta, Dios le habló y le dijo: Sara va a tener un hijo. Y cuando Sara oyó eso, como ya era viejita, Abraham era viejito, ella se rió y dijo: ¿cómo es posible que a esta edad yo pueda tener el deleite de volver a ser madre, de volver a amamantar, si ya estoy muy viejita?
eso no es posible. Y cuando Dios vio eso, oyó eso, Dios le habló y le dijo estas palabras. Génesis 18:14. Hay para Dios, está hablando Dios a Sara y a Abraham y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego le dice: al tiempo señalado, le dice Dios, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios le hace la pregunta a Sara y a ti te la hace esta mañana y te dice: ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? Todo lo que es difícil para ti, para Dios es fácil. Todo lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando del Dios que hizo todo lo que existe con el poder de su palabra. Estamos hablando del Dios que sostiene el universo. Estamos hablando del Dios todopoderoso. Y Él dice: ¿habrá para mí alguna cosa difícil? Entonces, ¿qué es lo contrario a difícil? Fácil. Lo que para ti es difícil, para Dios es fácil. El problema es que ellos tenían dos preguntas por lo que se les hacía difícil. Era porque ella se preguntaba: ¿cómo? Si ya estamos viejitos. Y la otra pregunta es: ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo va a suceder? A nosotros se nos acaba la fe cuando pensamos en estas dos preguntas. ¿Cómo? Dios no tiene problema con el cómo. Tú no tienes que tener problema del cómo. Dios le había dicho: yo te voy a dar un hijo. El cómo, eso es asunto de Dios. Tú tienes que confiar. Lo que a mí me toca hacer es confiar, es obedecer, es servir al Señor. Dice que Abraham, cuando llegó Dios ahí, lo sirvió con diligencia. Le preparó un cabrito, le dio comida, lo sentó, le lavó los pies. Ahí estaba, todo sucedió ahí. Una diligencia. Lo único que Abraham tenía que hacer era confiar y seguir obedeciendo a Dios. Era todo lo que Dios esperaba. El cómo era asunto de Dios. El cuándo es asunto de Dios. Muchos de ustedes, Dios a ustedes les dio promesas y ustedes dicen: pero ¿cómo Dios me dará ese esposo? ¿Cómo Dios me dará esa carrera? ¿Cómo Dios me va a introducir a lograr este sueño que yo tengo? Tú confía en Dios, tú obedece a Dios, déjale a Dios el cómo. Él sabe, para Él no hay nada difícil. El cuándo, deja el tiempo de Dios. La Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos. Eclesiastés dice: tiempo y ocasión acontecen a todos los hombres. Dios tiene su tiempo y en su tiempo Él va a hacer ese milagro para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedes celebrarlo en el nombre de Jesús este día. Por eso Job dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Y eso significaba: no pongas tus ojos en el problema, pon tus ojos en aquel que es más grande que tu problema. Deja de estarte enfocando en la imposibilidad. Deja de estarte enfocando en tu enfermedad. Deja de estarte enfocando en el problema matrimonial. Deja de estarte enfocando en tu crisis. Dios no hay crisis. Con Dios no hay crisis. El cielo no tiene crisis. Por eso cuando oramos: venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que el reino donde no hay crisis, donde no hay enfermedad, donde hay bendición, venga a nuestras vidas en el nombre de Jesús. No nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en aquel que es más grande que nuestro problema, en el nombre de Jesús. La segunda verdad que hizo que Job fuera un triunfador de adversidades es que el propósito de Dios es imparable. Los planes de Dios son imparables. Los propósitos de Dios son imparables. Job declaró esta verdad y dijo: yo sé bien que tú todo lo puedes. Y luego agregó y dijo que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Job sabía que lo que le estaba pasando no lo entendía, no sabía por qué, pero él sabía que en todo Dios tiene un propósito, que en todo lo que le estaba pasando Dios tiene un plan, y que ese plan, llueve, truene o relampaguee, ese plan se va a cumplir en el nombre de Jesús. Nosotros, los hijos de Dios, no vivimos al algarete, no somos producto de la casualidad. Nosotros tenemos un propósito. Dios tiene un plan para nosotros. Y tal vez lo que estás pasando ahora, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué no ha llegado la petición? ¿Por qué no ha sucedido? Tienes que hacer lo mismo que Job. Job estaba en una situación tremenda, pero él, aún con todo, él dijo: yo sé que no es posible frustrar ninguno de los planes de Dios, porque los planes de Dios son imparables en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Wow, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir a pesar de todo. Tú mantente creyendo, tú mantente. Dijo Job: puedo ver el árbol, pero aún si del árbol brota algo, yo sé que ese árbol vuelve a vivir.
A veces nosotros ya parece que todo se acabó, que ya no hay remedio, que ya está todo perdido. Nunca me voy a volver a casar, nunca voy a encontrar esa persona de mi vida. Mi mamá nunca se va a terminar de componer, mi papá nunca va a terminar de arreglar su situación, mi hermano nunca se va a acercar a Dios, mi familia siempre van a vivir lejos de Dios. Pero esa es mentira del enemigo. Hoy vengo a decirte, Dios va a cumplir sus planes, sus propósitos, sus promesas en tu vida, porque los planes de Dios son imparables en el nombre de Cristo Jesús. Puedes celebrarlo, puedes celebrar eso. Amén. Jeremías 29:11 en la Nueva Versión Internacional dice: porque yo sé muy bien, dice Jeremías, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. El Señor está hablando y dice: yo sé los planes. Dios tiene planes para cada uno de los que están aquí. Dios tiene planes para cada uno de los que me están escuchando. Dios tiene planes para cada uno de los que están ahí en Roswell, los que están ahí en Chihuahua, los que están ahí en Huachochi, los que están viéndonos en las redes sociales. Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. Y dice que los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Que alguien diga amén a eso. Es decir, Dios está pensando en ti en el futuro y está pensando que tiene planes de bien para tu matrimonio, para tus hijos, para tus hijas, para tus niños que aún son pequeños o que a lo mejor andan ahorita en 18 años, 12 años, 15 años. Dios tiene planes de bien para él. Hoy vengo a decirte esto. Sé que nunca lo has oído, pero lo vas a oír. Hay alguien que ama más a tu esposa que tú. Hay alguien que ama más a tu esposo que tú. Hay alguien que ama más a tus hijos que tú. Sí, hay alguien. Y ese alguien es Dios. Dios ama más, ama más de lo que tú puedes amar. Dios te ama y los planes que Él tiene para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu futuro, para tu vida espiritual, son planes de bien, planes de bienestar en el nombre de Jesús y no de calamidad. Que alguien lo celebre en el nombre de Jesús esta mañana. Los planes de Dios son siempre de bendición y no de maldición. Los planes de Dios son siempre de vida y no de muerte. Que alguien diga amén a eso. Job sabía que nada detiene los planes de Dios, nada. Una vez hubo un chico llamado José. Dios le dio un sueño de algo que iba a lograr y él tuvo muchos obstáculos para llegar a ese sueño. El enemigo quiso frustrar los planes de Dios, pero no lo hizo. Al final José llegó a cumplir el plan, el sueño, el propósito que Dios tenía para él. Cuando Jesús nació, Herodes el rey se dio cuenta que había nacido el rey de los judíos y él trató de frustrar a través de Herodes el enemigo, matar a Jesús. Y como no lo encontró, mandó matar a todos los niños que habían nacido de 2 años para abajo. Fue una matanza tremenda, porque él quería frustrar los planes de Dios. Pero Dios ya había sacado a Jesús. Jesús ya se había ido de ahí con María y con José, y no pudo frustrar los planes de Dios. Job sabía algo: nada detiene los planes de Dios. Dios tiene planes para ti, son planes de bien. Y el enemigo tal vez ha tratado de hacerte creer, de convencerte de que no va a pasar eso, de que tal vez nunca te cases, de que tal vez nunca vas a servir, nunca vas a tener fruto en tu grupo, nunca va a crecer tu red. Tal vez estás pensando en tu empresa, que nunca va a llegar a tener eso que tú siempre has anhelado. Hoy vengo a decirte: los planes de Dios se van a cumplir y no hay diablo que frustre el plan de Dios. El plan de Dios ya va avanzando y se va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Puedes celebrarlo, puedes alabar el nombre del Señor. El Salmo 33 verso 11 en la Nueva Versión Internacional dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. Él tiene planes y propósitos de bien para ustedes que están ahí viéndome ahora en Roswell. Sí, Dios tiene planes para ustedes que me están viendo ahí en los campus. Dios tiene planes para ustedes y también para todos ustedes en el nombre de Jesús. Dios va a cumplir ese plan. No hay problema que obstaculice el plan de Dios para nuestra vida en el nombre de Jesús. Romanos 8:28, me encanta la traducción del lenguaje actual, y dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Es decir, muchas de las adversidades, de los reveses, de las puertas que nos cierran en la cara, de las enfermedades, de las luchas, de las pruebas, no es que Dios las traiga, pero aún eso Dios lo va a usar para cumplir el propósito que Él tiene.
Él va a usar todas las cosas buenas, las no tan buenas, las que pasaron, las que van a pasar, y lo va a preparar todo para tu bendición. La clave es esta. La clave es mantente creyendo. La clave es mantente amando al Señor. La clave es mantente sirviendo al Señor. La clave es mantente obedeciendo al Señor. Mantente haciendo lo correcto delante de Dios, que tus obras demuestren que lo amas, y Él va a preparar todo, aún esos no que te han dicho, aún no se espera, aún esas peticiones que parece que no se contestan. Dios va a usar todo para cumplir su propósito en tu vida. Los planes de Dios nunca serán frustrados en el nombre de Jesús. Puedes celebrarlo, puedes celebrar eso en el nombre de Jesús. Wow, wow, wow. Y tercera y última verdad: la soberanía de Dios es inexplicable. La soberanía de Dios es inexplicable. Job empezó a preguntarle muchos por qué a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor debería no haber vivido. Hubo un momento de Job muy difícil en su vida, donde él se empezó a preguntar: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Él dijo: reconozco, después de que entendió, dijo: reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender. No alcanzo a comprender. He dicho cosas que no entiendo. He dicho cosas que no comprendo, dice él, de cosas demasiado maravillosas, dice, que me son desconocidas. Tenemos que aprender a confiar en Dios aun cuando no entendemos, porque Dios tiene una soberanía. Soberanía significa que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero no es un Dios egoísta, no es un Dios arrogante, no es un Dios, ¿verdad?, que pide sacrificios sin Él sacrificarse. Antes de pedirnos algo, Él lo hizo por nosotros. Él se sacrificó enviando a Jesús. A veces no vamos a entender por qué está pasando lo que pasa con mi hijo, con mi vida, por qué está pasando esto, pero no nos toca saber por qué. A nosotros nos toca confiar aun cuando no entendemos. Y Job dijo: voy a empezar a confiar. Y él dijo: aunque Él me matare, en Él voy a esperar. No puede una mente finita entender a un Dios con una mente infinita. No se puede. Mire, a través de los años de servir al Señor, me he dado cuenta de muchas cosas cuando se trata de la soberanía de Dios. Y he aprendido a través de los años, perdón que se lo diga, pero mejor que yo se lo diga, su padre espiritual, su pastor, a que nadie se lo diga. A través de los años usted va a encontrar que va a haber muchos porqués que no van a ser contestados. Muchos porqués que nunca vamos a tener una respuesta. Un día, quizá en el cielo, Dios nos dé una respuesta, pero vamos a tener que aprender a confiar en Dios, aun cuando no entendemos por qué pasa esto, o por qué pasa aquello o aquello. Job dijo: yo no entendía todo lo que estaba pasando, porque la mente de nosotros es finita, es limitada. La mente de Dios es infinita. ¿Qué debo hacer cuando no entiendo lo que Dios está haciendo? ¿Qué debemos hacer? Tal vez usted que me escucha ahorita en Virginia, en Texas, en alguna parte de Estados Unidos, ahora mismo me está escuchando en la radio. Tal vez estás en alguna de nuestras plataformas, en alguno de nuestros campus, estás aquí en vivo ahora y te haces esa pregunta: ¿qué debo hacer cuando no entiendo lo que Dios está haciendo ahora? Porque me he topado con eso. No entiendo. Trabajo tanto, le echo tantas ganas, me esfuerzo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? Y no entiendo por qué. Vivo para ti, vivo consagrado para ti, te honro, atiendo a la iglesia, les doy de más, los bendigo, oro por ellos, por sus hijos, su familia, oro por mi país, oro por Estados Unidos, ahora estoy orando por España, por Europa, por países de aquellos lugares. Que Dios tenga misericordia. Trato de cuidar mi vida, de honrar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa esto? ¿O por qué pasa esto? Y a veces no entiendo. Y lo que he aprendido a hacer es que cuando yo no entiendo lo que Dios está haciendo,
entonces lo que hago es esto: recuerdo las cosas que sí sé de Dios. Para seguir adelante, cuando no entiendo lo que está pasando, lo que hago es que recuerdo las cosas que sí sé de Dios. Hay cosas que no sé por qué están pasando, pero hay cosas que sí sé de Dios. ¿Y qué sí sé de Dios? Sé que Dios es bueno. Sé que Dios, cada mañana son nuevas sus misericordias. Sé que Dios nunca me dejará y nunca me desamparará. Sé que para Dios no hay nada imposible. Sé que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que el Señor va delante de mí. Sé que el Señor pelea por mí. Esas cosas sí sé. No sé por qué estoy pasando, no sé por qué no sucede lo que debería suceder, pero sé algo: Dios está conmigo. Dios no me va a dejar, Dios no me va a desamparar. Yo habito bajo la sombra del abrigo del Altísimo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Eso debemos recordar. Cuando tú no sabes por qué pasa esto, tú recuerda: Dios está conmigo, Dios lo va a hacer, Dios me va a sanar, Dios me va a restaurar, Dios va a salvar a mi familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Proverbios 25:2: es privilegio de Dios ocultar un asunto. Eso dice Proverbios. Es privilegio de Dios ocultar un asunto. Qué interesante. Es decir, todo lo que nosotros conocemos es porque Dios nos lo ha manifestado. Es porque Él se ha dado a conocer. Él corrió la cortina y dijo: conozcan esto de mí. Si no, no lo conoceríamos. Es Dios quien ha permitido que se encuentren curas de enfermedades que antes la gente no sabía que existía. Es voluntad de Dios que se haya hecho tanto descubrimiento de tecnología que años atrás, décadas atrás, no existía. Dios lo ha permitido. Pero hay cosas que Dios oculta, que Dios se reserva. La pregunta del millón es: pastor, ¿por qué Dios hay cosas que nos oculta, que no nos explica? Y esta es la respuesta. La razón es porque Dios espera que tú confíes en Él. En esas cosas que Él oculta, en esas cosas que Él no te da una explicación. Él simplemente espera que confiemos en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Sí, yo entiendo que hay cosas que pasan en el trabajo, hay cosas que pasan con nuestros hijos, hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, lo sé. Pero cuando no entendamos, Dios espera que ahí confiemos en Él. A veces a los hijos uno como papá le tiene que decir: pues confía en mí. Sé que no lo entiendes, pero confía en mí. Y es como si Dios nos dice: hay cosas que te voy a mostrar, hay cosas que no sabes por qué pasan, pero confía en mí, en el nombre de Jesús. Aprendamos a confiar en Dios siempre y no solo en las emociones o en las circunstancias. Hay gente que confía en Dios solo cuando todo está bien en su vida, entonces confían en Dios. Hay gente que cuando tiene las emociones arriba confían en Dios, pero se les caen las emociones, entran en depresión, en tristeza y se les cae la fe. No, mantente confiando en Dios, que Él es un Dios con poder ilimitado. ¿Hay alguien aquí? Confiar en que Él tiene el poder y el poder de Dios es ilimitado. Confiar en que el propósito y el plan de Dios es imparable. Y confiar en que la soberanía de Dios es inexplicable, pero la soberanía de Dios está a nuestro favor, no a nuestra contra, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Yo quiero que hoy que te vayas de aquí platiques de esto con tu familia. Que hoy que vayas de aquí, ahorita que coman, platiquen de esto. Platiquen de lo que están escuchando y anímense. Su pastor está aquí para animarlos, inspirarlos, bendecirlos. Quiero que hoy salgas de aquí, tú también animes a tu gente y le digas: vamos a echarle ganas. Job pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y también nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que oremos esta tarde y quiero que cualquier carga que tú puedas traer la pongas en las manos de Dios. Ayúdenme aquí en la música, allá en los campus también, ayúdenme en la música. Y quiero que todos los que estamos aquí, todos aquellos que están aquí y en los campus, pónganse de pie. Las personas que están en Estados Unidos, en cualquier parte donde estés, si puedes parar tu vehículo por ahí al lado de la carretera, vas escuchando la radio, vas escuchando este mensaje, pon un alto, salte un momento para que platiques con Dios.
para que le digas: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí, ¿me ayudas? Ayúdame. Estoy. Que le digas eso. Un sacrificio. Sé que ha habido cosas difíciles, pero hoy ha recibido verdades eternas, verdades que nadie las puede detener, verdades que son de Dios para tu corazón. Dios tiene poder ilimitado. Los propósitos de Dios son imparables. Y la soberanía de Dios, aunque no la podemos explicar, sabemos que Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Cierra tus ojos ahí. Levanta tus dos manos al cielo en señal de rendición y dile: aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Echo de mi corazón y de mi mente toda duda, todo prejuicio, todo desánimo, toda tristeza, toda duda, la echo fuera de mí. La echo fuera. Y yo sé, Dios, que tú me vas a sacar adelante. Sé que yo voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Entrego a ti, porque tú voy a salir con tu ayuda adelante. Pueden levantar tus manos. Ustedes que están ahí en los campus, pueden levantar sus manos ahí en señal de rendición. Pueden hacerlo y decirle: aquí estoy. Aquí estoy. He tenido tantas preguntas de por qué, pero hoy termino con eso. Porque yo sé que tú eres más grande que mis problemas, más grande que mis pensamientos. Tus caminos son más grandes que mis caminos. Y hoy tomo la decisión de caminar contigo, de honrarte, de agradarte, en el nombre de Jesús. Todos aquellos, antes de orar por todos aquellos que nunca le han dado su vida a Cristo Jesús y que hoy lo quieren hacer, quiero que ahí en su lugar hagan esta oración conmigo. Todos, si me estás oyendo ahí en Clovis, en Alamogordo, en Cruces, me estás oyendo ahí en Ruidoso, me estás oyendo ahí en Articia, me estás oyendo en alguna parte de Texas, en Virginia. Todos ustedes que me están escuchando por la radio y todos los que están en los campus, todos los que están en redes sociales, todos los que están aquí en vivo y que nunca le han entregado su corazón a Cristo, ese es el primer paso para ser un triunfador de adversidad: tener a Jesús en su corazón. Quiero que ahí en su lugar hagan esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador desde ahora y para siempre. Perdóname todos mis pecados, toda mi maldad, toda mi vida pasada. Perdóname, límpiame y ayúdame a empezar de nuevo. Quiero que tú seas el Salvador y el Señor de mi vida a partir de ahora. Quiero que el Rey de mi corazón seas tú. Que tú me guíes, me ayudes, porque entiendo que tú eres un Dios bueno y todopoderoso. Guíame, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte, a acercarme a ti, a crecer en tus caminos, a servirte en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que todos hagan esta oración conmigo, todo mundo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener estas verdades en el corazón. Dígale: Señor, en este día permito que estas verdades sean parte de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de mi conciencia, de mi cuerpo, de mi espíritu. Que tú eres un Dios con poder ilimitado, que no hay nada imposible para ti. Hoy declaro que tus planes y propósitos para mí y los míos, Señor, se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y declaro que
tu soberanía sobre mi vida es para mi bien, y que aunque haya cosas que no entiendo, hay cosas que sí entiendo y sé que tú eres bueno, sé que nunca me dejarás, sé que vas a estar conmigo, sé que me vas a sacar adelante, sé que vas a tratar conmigo y cambiar esas áreas de mi vida que necesitan mejorar. Vas a quitar de mí la queja, la murmuración, el chisme, el pecado de mi vida, y me vas a ayudar, Señor, a ser mejor, a salir mejor como Job de esta prueba por la que he atravesado. Voy a salir adelante, voy a ser un triunfador de adversidades. Lo declaro y lo confieso y lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Aleluya. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Vamos a prepararnos para dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Si usted necesita un sobre, levante su mano, ahí se lo van a llevar con mucho gusto. O si usted lo va a hacer por una transferencia, lo puede hacer ya. Y vamos a leer Génesis 22, del 16 al 18. Aquí vemos a Abraham cuando Dios le pide algo. Génesis 22, por favor, dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has, abran su boca, rehusado tu hijo, ¿tu qué? Tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios, ¿verdad?, le estaba pidiendo cuando tenía un único hijo. Y Dios, cuando nos quiere bendecir, es cuando estás bien quebrado. No esperes que Dios te bendiga cuando estés en abundancia. Dios te quiere bendecir ya. Y dice la palabra que Dios lo bendijo porque Él no se rehusó, Él no se opuso. Y vean lo que dice en Génesis 26. Dice: este es Isaac, aquel niño que Abraham no rehusó, que no dijo: no, este es el único que tengo, no te lo doy. Este es el hijo. Y dice la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra. Era un tiempo de hambruna, de sequía, donde nadie estaba dando, donde nadie quería dar. Y dice que él sembró en aquella tierra, y digan lo que dice ahí: y cosechó. A ver, vamos a abrir nuestra boca. Y dice: y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Él había escuchado a su padre muchas veces decirle: no te preocupes, si Dios te pide que siembres, siembra. No te preocupes si en otros campos no llueve, si en otros campos se están congelando las plantas, si en otros campos están siendo granizados. No te preocupes, si Dios te dice que siembres, siembra. Y dice la palabra que aquel hijo llamado Isaac sembró en el tiempo de sequía, y dice la palabra que cosechó al 100 por 1. Y Dios, ¿qué le hizo? Enriquecerse, lo prosperó, lo engrandeció hasta hacerlo muy poderoso. Amado, tú eres ese hijo amado que Dios tiene, esa hija que quiere que le des ahorita que no tienes, ahorita que estás quebrado. Y Dios te va a hacer prosperar en el nombre de Jesús. Por eso, cuando tú vayas a diezmar, cuando tú vayas a ofrendar, dalo con todo tu corazón, creyendo a la palabra que Dios da. A la palabra que Dios da. Hijos, se quieren ir a estudiar no sé a qué ciudad. Hijos, te quieres ir de intercambio a no sé dónde. Siembra en la casa de Dios, y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Así que, mis hermanos, los que somos papás, vamos a seguir honrando a Dios para que también nuestros hijos sean bendecidos. Cierran tus ojos y vamos a orar. Y si tu ofrenda, tu diezmo ahorita es por tu escasez,
Vamos a pedirle al Señor que Él te bendiga y te abra las ventanas de los cielos. Bendito Señor y Dios, en esta hora queremos poner nuestro diezmo, nuestra ofrenda en tus manos para que tú la bendigas, para que tú me hagas prosperar, para que tú detengas al devorador, que ya no esté gastando en tanta medicina, en estar componiendo cuando no es una cosa, es otra, una deuda por aquí, una deuda para allá. Señor, yo te pido que bendigas lo que pones en mis manos y que me enseñes a ser un buen administrador, que primero aprenda a darte a ti, a honrarte a ti, y dice tu palabra que entonces vas a bendecir el resto. Bendice al dador alegre, y no damos porque nos sobra, damos para honrarte, para darte gracias y decirte gracias porque tú nos provees todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús bendigo al dador alegre. Amén, amén. Vamos a dar